Continuando con el problema número 21, en tablas nos arroja un número de 5.991, por lo tanto como x al cuadrado en tablas es menor a x cuadrado, entonces la hipótesis nula se rechaza. Esto quiere decir que no existe igualdad en los datos. Para el bloque, igual tenemos los datos aquí ya basados de las sumas anteriores que hemos hecho arriba. Igual lo buscamos en la tabla el valor, entonces concluimos que por lo tanto como x al cuadrado en tablas es mayor a x cuadrado, como aquí lo vemos, entonces la hipótesis nula se acepta. Esto quiere decir que son iguales la varianza en los datos con respecto a los bloques. Y ya hacemos el análisis de independencia, es el método analítico de comprobar el supuesto de independencia. Se realiza con la prueba Durbin-Watson y ya tenemos aquí el modelo que nos presenta. Hacemos la tabla de independencia, vaciamos los datos. Vaciamos los datos y ya como resultado es en las tablas no viene el valor correspondiente para p igual a 2 y n igual a 9, por lo tanto no se pudo concluir el método analítico. En base al valor de r cuadrada se puede concluir que no hay forma de correlación entre los datos, no están relacionados entre ellos. Como mencioné al principio, lo voy a explicar también en Minitab, entonces como no expliqué ni el 19, ni el 20, ni el 21, ahorita voy a hacer una pausa y voy a continuar explicándolo con Minitab. Como ya sabemos, en Minitab solo va a ser los datos que nos da el problema, entonces ese es el del chofer, el de día y ruta de mercado. Solo vaciamos, que está la información del factor, el análisis de varianza, nos da el resumen de modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión, que es esta que se encuentra aquí. Ahorita de una vez les voy a explicar todos los que vienen en Minitab porque nos arrojan los mismos datos. Entonces ese es el del rendimiento, el de la fertilidad del maíz, ese problema. Igual nos da la información del factor, nos arroja el método, el análisis de varianza, el resumen del modelo, los coeficientes, la ecuación de regresión. Aquí ya cambiamos de problema, donde es el del inspector que da los diferentes tratamientos. Igual nos arroja el modelo, la información del factor, el análisis de varianza, el resumen del modelo, los coeficientes y la ecuación de regresión. Este Minitab ya es el del último problema que les había explicado, que lo respondí a mano, que es el de las ratas, el del peso, que lo comprobaban con las ratas. Entonces igual nos arroja el método, la información del factor, el análisis de varianza, el resumen del método, los coeficientes y la ecuación de regresión, que es esta de aquí, es el problema número 21. Ahora sí, vamos con el problema número 22, que dice: una compañía distribuidora ubicada en los suburbios está interesada en estudiar la diferencia de costos, tiempo y gasolina entre 4 rutas A, B, C, D, que llevan a la zona comercial más importante para ellos, en el otro extremo de la ciudad. Deciden correr un experimento en cuadro grecolatino controlado los factores de bloque, chofer, marca de vehículo, donde aquí nos dan estos símbolos, y día de la semana. El experimento se repite en 2 semanas diferentes en las cuales no hay días festivos ni quincenas. Los costos observados en pesos se muestran en la siguiente tabla. Aquí está la tabla. Este es el primer problema que les expliqué en Minitab. Entonces ya, como ya miramos todo lo que nos arrojó, ya vienen los incisos a responder, que se los voy a leer mientras los respondiendo. El A dice que
haga el análisis de variancia de este experimento. Entonces analizamos el experimento, donde ya tenemos las filas y las columnas, las sumatorias totales. Aquí ya lo acomodamos previamente por la letra A, B, C, D y los símbolos, donde nos da el valor de 10.142.5. Hacemos una suma al cuadrado de cada valor que tenemos en A, B, C y los símbolos. Entonces nos da 4 valores. Estos valores son para sacar SC, diferentes SC, como aquí los miramos. Entonces el primer valor, que son 26.118.018.75, lo dividimos entre 4 porque son 4, menos el valor que nos dio Y, que es de 1.142.5 al cuadrado, entre 16, que es 4 al cuadrado. Entonces ya nos da un resultado de 100.110.5469. Entonces con cada de estos valores vamos a hacer lo mismo, dividirlos entre 4 y le restamos el valor del Y al cuadrado menos 4 al cuadrado. Arrojándonos estos valores ya podemos sacar la fórmula que nos muestra aquí, que es SCE, y nos da un total de 4.835.54.689. Nos saca otra fórmula que es el SC total, donde sacamos el valor que nos dio menos los 10.000 de Y, 142.5 al cuadrado entre 16, y ya nos da un valor de 132.187.1094. De ahí realizamos la tabla ANOVA para hacer para responder los siguientes incisos y hacer los análisis adecuados, donde ya nos saca los valores y porcentajes. El inciso B, realice las pruebas de comparaciones múltiples para los factores significativos. Le puse como respuesta, solamente hay un factor significativo, que es la ruta, porque el valor menos P que nos arroja en la tabla ANOVA, aquí que nos arroja la tabla ANOVA, que nos arroja es el valor de P es menor a 0.05. Entonces con esto ya podemos sacar el LCD, como en los ejercicios anteriores lo hicimos. Nos da la fórmula, solo es una sustitución, y nos da un valor de LCD de 97.3202, donde ya pasamos como a una tabla y ya vemos la diferencia muestral y vemos que 385 es mayor al LSD, que nos dio 97.3202. Entonces la decisión es que es significativo. Como podemos ver, la diferencia muestral es mayor al LSD, entonces todos son significativos, por lo tanto todos los tratamientos son diferentes. Para responder el inciso, tenemos las gráficas del chofer, la ruta, el día y la marca. Y el inciso D nos pregunta cuál es la mejor ruta y cuál es la peor. Pues dadas las respuestas medias muestrales, se podría decir que la mejor ruta, que genera menos costo, es la B con 523.125 y la peor es con 745. El inciso E nos pregunta, ¿hay diferencias significativas entre los choferes y entre el tipo de marca de la unidad? En ambos, su valor P es mayor a 0.05, es lo que conlleva a no rechazar la HO y por lo tanto admitirlos iguales, no hay diferencia significativa. El F nos pregunta cuáles factores de bloque valió la pena tener en cuenta en el experimento. Ninguno, porque los tres son iguales. El inciso G nos pregunta por qué se evitaron los días festivos y quincenas en el experimento. ¿Cuáles otros aspectos se tendrían que tomar en cuenta? Es porque en los días festivos las carreteras tienen más tráfico debido a los vacacionistas, pues
que vienen y lo que se quiere es estudiar la mejor ruta en un día cualquiera. Otros aspectos que se pudieran tomar en cuenta son la marca de las llantas y su posición. En el inciso H nos pregunta verifique los supuestos del modelo. Hacemos donde nos da el Minitab, la gráfica de probabilidad normal, los histogramas y ajustes en orden y donde ya nos arroja esta gráfica. Donde nos arroja la gráfica que no se puede decir que las gráficas satisfacen generalmente. Hay ciertos puntos que no tienden a la línea recta y tampoco se le considera mal, pero tiene un patrón definido. Entonces es conforme al ajuste. El problema número 23 es un investigador está interesado en el efecto del porcentaje de lisina y del porcentaje de proteína en la producción de vacas lecheras. Se consideran 7 niveles en cada factor, donde ya nos dan aquí los valores de la lisina y de la proteína. Para el estudio se seleccionaron 7 vacas al azar, a las cuales se les da un seguimiento de 7 periodos de 3 meses. Los datos en los galones de leche fueron los siguientes. Aquí tenemos la gráfica y les voy a ir leyendo los incisos conforme los vaya respondiendo, se los voy mostrando. Primero realizamos la tabla ANOVA, que se encuentra aquí. De la tabla ANOVA se observa que para la vaca se obtuvo un valor de menos P es 0.261, que es mayor a 0.05, por lo tanto se acepta la HO, es decir, que no existe diferencia en la producción de leche. Por otro lado, se observa que para el periodo se obtuvo un valor de menos P, que es igual a 0.943, que es mayor, por lo tanto se acepta HO. De igual forma, para el porcentaje de la lisina se obtuvo un valor de menos P y por lo tanto se acepta. De igual forma, de menos P, por lo tanto se rechaza HO, es decir, si existe diferencia en la producción de leche debido a dicho porcentaje. De igual forma, el porcentaje de proteína se obtuvo un valor de 0, que es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza HO, es decir, si existe diferencia en la producción de leche debido a dicho porcentaje. El inciso B nos pregunta interprete los resultados usando los gráficos de las medidas. Interpretando los gráficos, los intervalos de confianza de los periodos se trasladan, por lo que sus respuestas medias son iguales estadísticamente, y los intervalos de confianza de los porcentajes de proteína no se trabajan, por lo que sus respuestas medias no son iguales estadísticamente. El C, ¿cómo puede explicar la falta de efectos en las vacas y en el periodo? El diseño pretendía verificar los efectos del porcentaje de la lisina y del porcentaje de la proteína, es la producción de vacas lecheras, por lo que se bloquearon los aspectos relacionados a las vacas y al periodo. El D nos dice qué porcentajes de la lisina y proteína dan los mejores resultados. De las gráficas anteriores, el porcentaje de la lisina que brinda los mejores resultados es el 0.4, que es el E. Respecto al porcentaje de la proteína, el mayor es el 4, que es el 14, que lo representa el C. Y el E es verifique los supuestos del modelo. En la gráfica 1 se han graficado, por lo cual se los voy a mostrar en mini. Estas son las gráficas que nos arroja. Por lo tanto, en la gráfica 1 se han graficado los residuos y se observa que siguen con la distribución normal, ya que tienden a quedar alrededor en línea recta, que es la probabilidad normal, que es esta, y se grafican los predichos contra los residuos y se observa que los puntos se distribuyen de manera aleatoria en forma horizontal, llevando un patrón nada congruente, por lo que se cumple el supuesto de los tratamientos que tiene igual varianza, que es esta gráfica.